saludamos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy gobierne en nuestros corazones. La presencia de cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, han traído aquí a Houston, en la iglesia del Señor, no importando, hermanos, el nombre de la calle o el lugar, han traído un fertilizante vivificante que el Señor está esprayando por la instrumentalidad de cada uno de ustedes. Está poniéndolo, está aplicándolo en este plantío espiritual. Y como dice el Espíritu Santo, prorrumpe y da voces de júbilo, oh moradora de Sion, porque grande es el que está en medio de ti, el Santo de Israel. ¿Es grande o no? Grande y más sublime que los cielos. Ahora pues a leer la palabra del Señor en esa carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Es ahí donde el Señor quiso alimentarnos en estos días. Es el maná que el Señor preparó. Y voy, hermanos, a leer, a tomar 4 palabras de las obras de la carne y 4 palabras de los frutos del Espíritu Santo. Esas 4 palabras son las siguientes, y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5:19, que son adulterio, 1, fornicación, 2, inmundicia, 3, y disolución, 4. Los frutos del Espíritu Santo, en el versículo 22 del mismo capítulo, dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia. Ahí nada más, para honra y gloria del Señor. Amén. Aquí, en esta carta, y ojalá y cada uno de nosotros, cada uno de los jóvenes y de las jóvenes también, y de los siervos del Señor, tomemos nota de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta hora. Hace años atrás, cuando aquel honorable siervo de Dios, nuestro amado hermano José María González Rodríguez, algunas de las veces que él expuso la palabra de Dios y algunas de las veces que logramos estar ahí, me acuerdo todavía de algunos sermones. Me acuerdo porque quedaron cincelados en el corazón de ese su servidor. ¿Por qué me acuerdo? Porque cuando se le pone atención a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios lo marca o marca el corazón
de aquel que le pone sentido a la palabra de Dios, y aunque pasen los años, de todas maneras, aquella palabra está latente en el corazón. Un comentario breve en una junta que hubo en la Iglesia del Señor Jesucristo en la colonia 5 de Mayo, en el Distrito Federal, donde ahora tienen un hermoso templo, chiquito, pequeño, pero muy hermoso. Fue la primera junta donde Dios nos concedió a mi esposa y a su servidor hacer acto de presencia en ese lugar. Y para mi sorpresa, en uno de los momentos, el siervo de Dios, el hermano José María, se levantó y expresó unas palabras. Y esas palabras que él expresó fueron estas, dirigiéndose a los siervos de Dios, a los pastores. Hermanos, siervos de Dios, cuando yo les visito, ustedes me hacen sentir mal. No me siento bien y siento que estoy usurpando un lugar que no me pertenece. La razón es porque cuando les visito, ustedes dicen: vamos a recibir al obispo gobernante de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero decirte, siervo de Dios, que yo no gobierno a la iglesia. Yo no la gobierno, porque quien gobierna el cuerpo físico de la persona es la cabeza. Y el gobierno de la iglesia es Jesucristo, porque Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que alimenta al cuerpo. Él es el que dirige el cuerpo. Él es el obispo gobernante de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Solamente soy un representante del Señor Jesucristo, pero yo quiero decirles, siervos de Dios, que no me reciban así. Esas fueron las palabras del siervo de Dios y quedaron cinceladas en la mente. Cuando él enviaba una carta a determinado lugar, él firmaba con estas palabras, y ojalá la juventud aquí presente pues las lleve en la mente. Él firmaba esa carta y se despedía con estas palabras: José María González Rodríguez, siervo de los siervos de mi Señor. Así eran sus despedidas: siervo de los siervos de mi Señor. Muy diferente a decir como carácter, en mi carácter de obispo gobernante de la iglesia,
me despido. Él se despedía, José María González Rodríguez, siervo de los siervos de mi Señor. Estas son palabras de una persona sensata, de una persona madura, que le da toda la honra y le da toda la gloria al que es digno de recibirla. Porque el Señor Jesucristo les dijo a sus siervos: ustedes me llaman maestro y dicen bien, dijo el Señor, porque lo soy. ¿Y quién dice que Él no es el maestro? Dijo Nicodemo, el doctor de la ley: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Él es el maestro, ¿sí o no? Y si es el maestro, es el que nos da cátedra a través de su santa palabra. Entonces la iglesia del Señor tiene un catedrático. Y ese catedrático, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo, el Rey de la Gloria. Él es el catedrático de la universidad espiritual de la iglesia del Señor. Ahora pues, hermanos, pasando aquí a lo siguiente de los frutos, dice usted que aquí nos presenta el Señor en estos dos cortes, porque son dos cortes diferentes. Vamos a llamarle así dos niveles. Un nivel, hablando de los frutos del Espíritu Santo, el nivel más elevado que hay en los cielos y en la tierra. Y los frutos de la carne, las obras de la carne, porque eso no son frutos, obras de la carne, son o representan los niveles más bajos, los instintos más bajos de la carne. Entonces aquí el Señor nos presenta una antítesis en una forma retórica, porque la Sagrada Escritura dice que el Señor, Él habló por medio de parábolas, y sin parábolas Él no hablaba. Y las parábolas forman el cuerpo de la retórica. Entonces el Señor nos presenta aquí una palabra, figura retórica, que se llama antítesis. ¿Por qué antítesis? Porque está hablando de dos niveles: del nivel más elevado y del nivel más bajo, como diciendo, vamos a poner un ejemplo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, ahora, y los frutos del Espíritu Santo es caridad. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más sublime? ¿Adulterio o caridad? Caridad es el fruto por excelencia. Caridad
es el punto cardinal que rige o debe de regir la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios: la caridad. En cambio, las obras de la carne, dice, son adulterio. Y luego dice fornicación. Y el fruto del Espíritu es gozo. Es el contraste. Está contrastando la palabra de Dios con obras de la carne, con los frutos del Espíritu Santo, para ver a nosotros qué es lo que nos gobierna, qué es lo que a mí me gobierna: las obras de la carne o los frutos del Espíritu Santo. Luego está diciendo la palabra del Señor que la obra de la carne es inmundicia, y el fruto del Espíritu Santo es paz. Y en la obra de la carne es disolución, y el fruto del Espíritu Santo es tolerancia. Aquí el Espíritu Santo nos está mostrando un arsenal de armas, porque estas son armas. Las obras de la carne son precisamente armas letales que consumen y condenan el alma. Las armas del Espíritu Santo son vivificantes. Estas son las armas del Espíritu Santo, vivificantes. Pero las armas de la carne son perecederas. Van a perecer, van a desaparecer, van a concluir. Y las armas del Espíritu Santo son eternas, son indestructibles, que permanecen hoy, permanecerán mañana y eternamente para siempre, porque la caridad nunca dejará de ser. La caridad es sinónimo de amor, y Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Por eso el Espíritu Santo dice: el que no ama, pues está ciego. ¿Y por qué está ciego? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué no lo conoce? Bueno, porque no ama. Y dice: no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Pues Dios es amor. Bueno, si vemos aquí entonces la palabra del Señor, estas situaciones, estas características que el Espíritu Santo está describiendo de acuerdo a las obras de la carne y de los frutos del Espíritu Santo, no es de este siglo, no es nuevo, no es de hoy. Desde los años 50, hace casi 2000 años, casi 20 siglos,
se distinguían y se manifestaban las obras de la carne. Para que no digamos, no, pues ahora pues ya la iglesia ya va de pique. La iglesia va al voladero. La iglesia del Señor es su iglesia. Y el Señor dice que la tiene esculpida en sus manos. Y el Señor dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque Dios es el gran pastor de las ovejas. Él es el pastor de las almas. Por eso es iglesia del Dios vivo, columna y apoyo en la verdad. Porque el que la sostiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que la sostiene? ¿Quién te sostiene a ti? ¿Quién te sostiene a ti? El Rey de la Gloria. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su iglesia va caminando. ¿Pero qué es entonces lo que pasa? Lo que pasa es que entre el trigo también hay cizaña. Pero eso no quiere decir que la iglesia va de pique y que la iglesia ya está desapareciendo. La palabra de Dios no dice que la iglesia desaparecerá. ¿O sí? Y que ya la iglesia ya no es la de ayer, y que ya la iglesia ya no es la del año pasado. La iglesia es su iglesia. Y la iglesia es la sal de la tierra. Y la sal de la tierra es el condimento, es el sabor. Y el Señor dice que su iglesia es la luz del mundo. ¿O no dice así? Vosotros sois la luz del mundo. Eso no es la luz del mundo. Es su iglesia. Nada más que cuando ve el trigo, ve por ahí cizaña que también por ahí nació, está creciendo. Entonces a veces el trigo como que tiende a marchitarse. Pero no queremos nosotros que usted se vaya marchito y que usted diga: la iglesia va tocando fondo. No, la iglesia está contaminada. No, la iglesia ha sido purificada por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. ¿Crees que es la iglesia de Dios? La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y el Señor dice: ya vosotros sois limpios. Hablando de su iglesia, refiriéndose a su iglesia, la iglesia es limpia por la palabra que os he dado. Y el Señor dice: pues aunque no todos, está escrito. O dice que todos. Dice que todos. Dice aunque no todos. Pero eso no quiere decir que el siervo de Dios, nuestro amado hermano Fidencio Delgado, obispo presidente de ayer, vamos a decir así, él nos decía: hermanos siervos de Dios, cuando se pone en una olla a hervir frijoles, y a veces hay frijolitos ya muy
pasados y ya hay frijol fresco. Y el frijol fresco ya casi se deshace. Y el frijol añejo, pues resulta que todavía no está en cocimiento. Y a veces nosotros decimos que ya todo es impuro y que ya todo está contaminado, y quiero decirte que no, porque en la parte o en la olla unos frijoles ya están para comer y otros no. Eso no quiere decir que todos los frijoles no sirven. Eso así en una metáfora nos hablaba el siervo de Dios así. Bueno, hermanos, decíamos que no es nuevo por la razón siguiente. Voy a leer aquí un texto: no te levantes, iglesia del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto todos vosotros os habéis tornado en escorias, por tanto he aquí que yo os junto en medio de Jerusalén. El Señor está hablando en una aproximación de 750 años antes de que el Verbo fuera hecho carne. Ya la nación judía, la nación hebrea, había perecido temporalmente, había tocado fondo, porque la casa de Jacob se había tornado, se había convertido en escorias. Y la escoria es la sustancia que se forma, una sustancia formada por residuos que flotan en los hornos metalúrgicos. Cuando se funde el oro, empieza a flotar la escoria. Es decir, el metal se está limpiando, el metal se está purificando y está saliendo la escoria. Y la escoria empieza a flotar, porque la escoria no soporta de ninguna manera el candente calor, donde el oro está purificándose y está haciéndose más puro. El oro ahí está y no le pasa nada, pero la escoria sale, flota, el desecho, el residuo. Por eso el profeta Jeremías está diciendo en el libro de Lamentaciones 4:1, empieza el texto, se abre con un signo de admiración y se cierra y dice: ¿cómo se ha oscurecido el oro? Como el buen oro se ha demudado. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. El oro se oscureció. La casa de Jacob sucumbió. La casa de Jacob se contaminó. ¿Y por qué sucumbió y por qué se contaminó? Por las obras de la carne. Por eso se contaminó. En el capítulo de Éxodo 32,
Cuando el siervo de Dios Moisés se encontraba en la cumbre del Sinaí, él no se daba cuenta y el divino maestro le dijo a su siervo: desciende ya, baja ya. El pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y se han formado dioses. Y dicen: Israel, adora a tus dioses que te sacaron de Egipto. A mí me han vuelto las espaldas. La nación le volvió las espaldas al Señor. Es allí donde la nación desciende. Es ahí donde flota la escoria, la inmundicia, porque es un fruto de la carne, la inmundicia, la disolución. Y claro que la escoria no permanecerá, porque la escoria, cuando ya se limpia el metal, entonces la escoria va a su sitio, va a su lugar. Igualmente, por eso la palabra de Dios dice que ni adúlteros ni fornicarios heredarán el reino de Dios. Eso dice la palabra del Señor. La nación judía allí en la planicie del Sinaí tocaron fondo y fueron degradados, se autodegradaron y descendieron hasta el inframundo, al pantano, al lodo de donde Dios los había sacado. Se oscureció el oro, la plata desapareció y el oro desapareció. Y es así como cuando alguien es gobernado por las obras de la carne, el brillo de aquel hijo de Dios o de aquella hija de Dios desaparece, se disuelve, se desintegra, porque el oro se demudó. ¿Por qué? Por las obras de la carne. La palabra del Señor en el capítulo de Ezequiel que leímos, 22, allí está diciendo la palabra de Dios que aquella nación, aquellos hombres, los hebreos, dice que no respetaron ni a su propia hermana. Para ellos les daba lo mismo, les daba igual. Estaban gobernados y guiados por las obras de la carne. Por eso, precisamente por las obras de la carne, el mundo está como está. Como está, en pleitos. El mundo está en guerras. El mundo anda en pleitos, anda en contiendas, por disputas territoriales que quieren avanzar. Y aquí tienen una colonia, y quieren otra, y quieren otra, y quieren otra. Y eso es precisamente las obras de la carne. Y esto fue lo que el siervo de Dios San Pablo, él vio en Galacia. Dejaron al Señor y se regresaron a la circuncisión, diciendo que pues, había que regresar al rito de la circuncisión. Y el apóstol le dice a esta iglesia: quiero decirles
que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión. Aquí lo que importa, aquí lo que es la nueva criatura. Olvídate de la circuncisión y olvídate de la incircuncisión. Se trata de la nueva criatura, porque la nueva criatura es la que va escalando. La nueva criatura es la que tiene la franca entrada a la Jerusalén celestial. El que naciere del agua y del Espíritu entrará al reino de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y entonces, en cuanto al fruto del Espíritu, que es la caridad, ¿cuáles son las características de la caridad? Dice que la caridad todo lo sufre. Pero ¿a quién le gusta sufrir? Y que la caridad todo lo cree. Pero yo no te creo a ti, ni tú me crees a mí. Y la caridad dice que todo lo sufre. Y dice que todo lo soporta. Y muchas veces se palpa, se ve que tú no me soportas a mí, ni yo me soporto, ni yo te soporto a ti, soporto a ti. Y dice que todo lo soporta. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Los frutos del Espíritu o las obras de la carne? Entre siervos de Dios tuvimos una experiencia. Aquí está el siervo de Dios, hermano Fernando Gámez, allá en México, como diciéndole: hermano Yeri, hazte para allá. Y contestó aquel siervo de Dios: ¿sabes a quién le dices? Tú sabes quién soy, y a mí me respetas, a mí me respetas. No me hables así. Honora. ¿Eso qué es? ¿Obra de qué? Eso no dice que son obras de la carne. ¿Obra de qué es? ¿Sabes quién soy? Pues quién es, no sé. No soy el obispo fulano de tal. Le dijeron a un siervo de Dios, una hermana que llegó a la oración a las 9, hermano siervo de Dios, usted no sabe dónde estará por ahí la escoba porque me toca barrer. Y el siervo de Dios dijo: ¿usted sabe con quién habla? Sí, hermano, usted es el siervo de Dios. Para su saber, yo soy el obispo. Y a mí usted me respeta. ¿Por qué me está usted preguntando por una escoba? Debe de respetarme. Esas son las obras de la carne. Deje por decir, si se le molesta a uno de sus hijos, si se le dice: oye, estate en paz. Ya va el niño y le dice al papá: pues el hermano me habló fuerte. No. ¿Quién fue? Fulano, ahorita nos arreglamos. Por eso tiene su padre. Por eso tiene su madre. Y se armó el pleito. Se armó la guerra, se armó la contienda. Ahora ya no es el niño, ahora ya son los padres. Al rato ya es la congregación. Por eso nuestros hijos están como están y no respetan ni pequeño ni grande, ni joven ni viejo. Porque decía el siervo de Dios, hermano Ernesto,
que aprenden ¿de quién? De nosotros, de sus padres. Mi padre no respeta. Mi padre se pone al tú por tú con el que le hable un poco golpeado. Y así se pone el hijo también. Y se arman los pleitos. Y dice que las obras de la carne son pleitos, discusiones. Oiga, hermano, por decir a ver, hermano Pascual, no hable usted así. Yo hablo como quiero. Bueno, entonces, ¿ya quién va a molestar al hermano Pascual? Pues que hable como quiera. Porque así actuamos la mayoría de nosotros. No nomás los que estamos aquí. General. Entonces, pues hay un, ¿cómo le dicen? Alias el qué, por decir fulano, ¿no? Un apodo. Ya nosotros, ¿sabes cómo nos dicen? Los intocables. Porque ya nadie nos puede tocar. Cuando yo estaba medio adolescente y me regañaba una persona de edad, iba yo con mi mamá o mi papá y le decía, ya esta persona ya me quería pegar. Y me decían mis padres, algo has de haber hecho. Algo hiciste. Y si te hubiera pegado, hubiera estado bien. Oh, ahora, ¿cuándo, hermano? No, las intocables. Nadie puede tocar al pequeño porque ya se lo están comiendo. Y por eso brincan y saltan. Rompen acá y rompen allá. Y nada más una sonrisita, hijito, está en paz. Y nunca se está en paz. Le hablaba a un siervo de Dios a sus hijos. Les voy a contar hasta 13, si no se están en paz. 1. Y seguía. 2. Y seguía. Y luego los niños decían 3. Y el papá soltaba una carcajada. Por allí, por nuestros niños, es donde resultan guerras, también es donde el demonio combate a la iglesia. Ahora, decía el siervo de Dios, nuestro hermano Pablito Holguín, hermano siervo de Dios, nos decía, si algún hermano de la iglesia te llama y te dice, quiero hablar contigo, dile amén, hermano. Y si aquel hermano que no tiene un buen testimonio, él te está haciendo ver tus errores, tú no te vayas a defender, tú no vayas a contradecir. Tú escucha, y cuando ya terminó su sermón, dile, hermano, Dios te pague. ¿Y qué es eso? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En el nombre de Jesucristo deben de desaparecer los pleitos entre nosotros, porque la iglesia aprende de nosotros. ¿Sí o no? No, mi pastor no se deja, mi pastor, cuidado, él sale al frente, él se defiende, y entonces yo, ¿por qué no? Pero si la iglesia dice, no, es el siervo de Dios, él escucha, él oye, él tiene el espíritu aquel
que dice que el siervo de Dios Moisés era el más manso de toda la tierra. Él escucha, él sabe oír. Aunque le reclamen o cosas por el estilo, él sabe escuchar. El siervo de Dios, el hermano Pablito Holguín, allá en un lugar de las iglesias de México, nos daba testimonio nuestro hermano Fidencio Delgado. Dice: yo fui allí de visita y el cuerpo ministerial quiso hablar con el siervo de Dios. Él era el pastor local, el hermano Pablito Holguín. Y pues le dijeron, por decir así: hermano, pues se necesita que usted sea más activo, que usted trabaje, que usted así, que usted nos atienda. Estuvieron como una hora leyéndole la cartilla. Y yo dije: ahorita el siervo de Dios se va a defender cuando a él ya le toque. Y no, ya cuando ellos terminaron, dijo: ¿ya terminaron, hermanos? Sí, Dios les pague. ¿Y sabes qué es eso? ¿Bofetada con qué? ¿Hay guerra ahí? ¿Hay pleito? Pero si te pones como gallito de pelea. Nos llamaban a una junta o a juntas al Distrito Federal, y un siervo de Dios dejó de ir a esas juntas y le dijeron: hermano, ¿por qué ya no va a la junta? Y entonces el siervo de Dios contestó: a mí no me gustan esos palenques, porque son palenques donde se pica la cresta el uno y el otro y se enciende el furor. Para ir a un palenque, ¿para qué pierdo mi tiempo? Y las reuniones ya parecen palenques. Y queremos que la iglesia esté en paz, que la iglesia esté en sosiego, que la iglesia se someta, que la iglesia sea obediente y le sirva a Dios. Pero ¿por dónde hay que empezar? ¿Por dónde hay que empezar? Por ahí hay que empezar. Manifiestas son las obras de la carne. Si yo soy una persona rencillosa, una persona con espíritu antagónico, que toda la vida estoy en una situación de pleito y enemistad, entonces yo debo de acordarme que esas son obras de la carne. Y el que vive conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupa. Y además, que eso es lo que hay en el mundo: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El Señor ha puesto a sus siervos para que ellos nos enseñen, para nosotros aprender, para que nosotros seamos formados y recibimos la formación de acuerdo a la formación que ellos tengan. Así somos formados también nosotros. La iglesia del Señor tiene al pastor, y sabe la iglesia que el pastor es un hombre de caridad, es un hombre con el fruto del gozo, que no anda por ahí consumiéndose, y que en las crisis y los reveses de la vida no anda llorando por los rincones, sino que le hace frente en el nombre de Jesucristo a los retos y a los desafíos de la vida. Empujásteme con violencia, dice la palabra de Dios, pero Jehová me sostuvo. ¿Quién es el que te sostiene? Cristo, el Rey de la gloria.
Él es el que nos sostiene. Cercáronme como abejas, pero fueron apagados como fuegos de espinos. El nombre de Jehová, que yo lo romperé. Cuando aquel siervo de Dios tenga o tiene los frutos del Espíritu Santo, no necesita hablar, no necesita pelear, no necesita discutir. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es su defensa. El Señor le dijo a su siervo Abraham: nadie te podrá hacer frente, y el que se levantare contra ti, delante de ti caerá. El que se levante contra ti, delante de ti va a caer o caerá. Y toda herramienta que fuere contra ti no prosperará. El que fuere contigo será conmigo, y el que fuere sin ti será sin mí. ¿Qué más falta? ¿Qué más necesitamos? Solamente ser guiados. Solamente pedirle al Señor. Es lo que el Espíritu Santo comenzó a decir a través del siervo de Dios, Juan Bautista. Haced pues frutos dignos. ¿De qué? Ahora ya el hacha está puesta en el árbol, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y arrojado al fuego, y el árbol que lleve buen fruto se le limpiará, se le podará y se le esmerpolará para que lleve más fruto. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. El Señor quiere frutos. Si habéis recibido el Espíritu Santo, dice San Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu Santo. Y vamos a cantar una alabanza. A cantar. El Espíritu Santo se está derramando. Vamos a ver el coro. A ver, hermanos, con ánimo. Porque si digo, el Espíritu Santo se está derramando. No. Así con ímpetu. Bondad,
Todos estos consejos que hemos escuchado, que hemos oído, han sido primeramente para sus servidores, han sido primeramente para nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque como es el pastor, es que, y como es el sacerdote, es el pueblo. Así que yo recibo todos estos consejos, estas reprensiones en el nombre de Jesucristo, las recibo, y sabes por qué las recibo con gozo y con alegría, porque dice el Señor: yo amo y castigo, yo castigo y reprendo a todos los que amo. ¿Por qué el Señor nos reprendió en estos días? Porque Él nos ama. Hemos recibido la reprensión de parte de Dios, pero primeramente aquel que te administra la palabra de Dios, el que te pastorea. Él somos los inmediatos responsables de que tú seas también formado de acuerdo al carácter espiritual del siervo de Dios que te administra la palabra de Dios. Lo recibo en el nombre del Señor Jesucristo. El día de ayer, que la mentira, cuestiones, cosas así por el estilo, pues yo también recibo todas estas palabras, porque es palabra bendita de Dios y es para nuestra edificación. Entonces, hermanos, en una ocasión, el siervo de Dios aún iba a consultar al profeta Samuel, y entonces el